En el lenguaje cotidiano la palabra falacia alude al engaño, al hábito de engañar y se la usa para designar cualquier creencia equivocada o idea falsa. Por ejemplo, que todos los adultos son sensatos. La lógica utiliza el término falacia para designar errores en los razonamientos. Es sinónimo de razonamiento inválido o de argumentación incorrecta. A los lógicos les interesa detectar errores en aquellos razonamientos que parecen válidos. Usan el término falacia para designar a los razonamientos que parecen correctos, pero que dejan de parecerlo cuando se los analiza. Hay dos tipos de falacias: las falacias formales, que son las falacias de negar el antecedente, y falacia de afirmar el consecuente de un condicional, y las falacias no formales. Esta clasificación es más o menos convencional, aunque algunos estudiosos de la lógica consideran que no se puede clasificar los argumentos mediante los cuales las personas engañan o son engañadas. Bien, las falacias formales son los razonamientos que parecen válidos, pero que tienen fallas en su estructura. Sus premisas y conclusión son verdaderas y el error consiste en tomar la verdad de las proposiciones como garantía de la validez del razonamiento. Lo que no es correcto en ellas es la conexión entre las premisas y la conclusión. Tenemos entonces la negación del antecedente y tenemos como primer premisa: si bebo 1 litro de cerveza, entonces me emborracho. Segunda premisa: no he bebido 1 litro de cerveza. Por lo tanto, o en conclusión, no estoy borracho. Esta falacia resulta evidente cuando advertimos que puede haber muchas otras razones para que pueda estar borracho. Por ejemplo, puedo estar borracho tras beber 2 vasos de whisky, por ejemplo, sin necesidad de haber probado la cerveza. O puedo haberse puesto borracho con medio litro de cerveza, no necesariamente con 1 litro. Y así se van buscando razones que contradicen y que niegan, el antecedente de lo que se quiere afirmar o argumentar particularmente. Después tenemos la afirmación del consecuente y dice, premisa número 1, si María estudia, entonces aprobará el examen. Segunda premisa, María aprobó el examen. En conclusión, María estudió. Esta falacia resulta evidente cuando advertimos que puede haber muchas otras razones de por qué María aprobó el examen, como por ejemplo se pudo haber copiado, o quizás tuvo suerte, o quizás aprobó gracias a lo que recordaba de lo que escuchó en clase, etc. En tanto es una falacia formal, el error en este argumento reside en la forma del mismo y no en el ejemplo particular de María y su examen. Ahora bien, ¿cuál es el problema que nos plantean las falacias? Que son a la vez razonamientos convincentes pero incorrectos, es decir, que pueden persuadirnos de aceptar una idea, adoptar un valor o actuar de una determinada manera, pero sobre bases insuficientes o incorrectas. Esto vale tanto para la vida cotidiana, como por ejemplo en una decisión familiar acerca de una compra importante, como para la vida institucional, por ejemplo, ya sea tomando una decisión relevante en el trabajo, la solución de un conflicto en la escuela, la toma de una decisión en un club o en un equipo deportivo, la sentencia de un juez, como por ejemplo también para la vida política. La democracia como sistema político supone el diálogo y el intercambio de argumentos como instrumento de toma de decisiones. Ahora bien, seguimos con las falacias no formales. Son argumentaciones incorrectas por falla en la relación entre las premisas y la conclusión. Estas fallas se producen por ambigüedades del lenguaje y por confundir los temas que se tratan en el razonamiento. Podemos dividirlas en las de atenencia y las falacias de ambigüedad, entre otras. Los tipos de falacias son varias y paso a nombrarlas. Tenemos la apelación a la piedad o misericordia, que se intenta movilizar los sentimientos de una persona para que acepte una proposición, como por ejemplo en el caso de Sócrates, en la Apología de Sócrates del Platón del siglo IV. Se pretende su inocencia aludiendo
a que tiene niños pequeños. Es verdad que el señor Gahan está relacionado con el derrumbe del edificio, pero ha tenido una vida muy difícil y además se arriesgó intentando salvar a los sobrevivientes. Por tanto, no debe ser condenado. En cuanto a la apelación a la fuerza, se intenta que el interlocutor acepte una conclusión sin dar explicaciones de por qué debe hacerlo, sino esgrimiendo algún tipo de amenaza. Se sostiene en base de premisas que fuercen a ejecutar una acción o aceptar una idea de forma sutil, otras veces de manera explícita, como en este caso. Por ejemplo, usted debe pagar la multa inmediatamente. No me importa que no haya ningún cartel de prohibido estacionar. Si no la paga, lo llevaré preso. Otra de las falacias es la apelación a la autoridad. Es el caso cuando se busca la autoridad de alguien que tiene cierto prestigio y de esta manera establecer la verdad de una proposición. En muchas propagandas surge alguna figura conocida como deportistas o artistas que aseguran consumir alguna bebida o utilizar una marca determinada de perfumes, jabones o autos y afirman: esta bebida X es la que tomo yo, sugiriendo que se trata de un buen producto. Un error común es confundir esta falacia con la apelación a la fuerza. No se trata de una obligación solapada o encubierta, sino que se refiere más que nada a una palabra autorizada por motivos ajenos al tema en cuestión. Por ejemplo, el señor Gerardés debe ser condenado con todo el peso de la ley. ¿Acaso no escuchó usted en la radio al doctor Cureta, un médico tan prestigioso, afirmar que Gerardés es culpable? Luego tenemos el argumento ad hominem, que significa ataque al hombre. En lugar de dar razones contrarias a una afirmación, se ataca a la persona que la sostiene. La idea es la de descalificación de quien tiene una postura determinada. Se podría decir que es la cara opuesta a la apelación a la autoridad, en la cual se busca una personalidad famosa o popular para apoyar una afirmación, y en este caso se busca negarla, en base a quien la sostiene. Como por ejemplo, un atleta brasileño no debe recibir la medalla dorada en la maratón. ¿Usted afirma que debería ganarla solo porque es su compatriota o quiere que su país avance en el medallero? Como por ejemplo, en la Argentina es muy utilizada esta porque se ataca a las características del hombre y no a su argumentación. Si es feo, si es colérico y demás cosas, ¿no es cierto? Que tienen que ver con las actitudes y con la personalidad del interlocutor y no con su argumentación. Luego está la apelación al pueblo, que se intenta despertar las pasiones o emociones de un grupo de personas para afirmar la verdad de una proposición, en general utilizando el término todos y afirmando que estarían de acuerdo con esa verdad. Por ejemplo, el acuerdo con la República China es positivo para la industria nacional. Todos mis amigos del club están de acuerdo en que así será. Luego tenemos la falacia de apelación a la ignorancia. Consiste en sostener una afirmación como verdadera porque no se ha probado que es falsa, o que es falsa porque no se ha probado que es verdadera. Muchas veces queda precedida por el no se ha podido comprobar que, por ejemplo, los extraterrestres no existen, dado que nadie ha podido probar que los haya. Y por último, tenemos la falacia de causa falsa. Se comete falacia de causa falsa cuando se toma por causa de un efecto algo que no lo es o es solo causa parcialmente. Por ejemplo, si te levantás con el pie izquierdo, luego rendirás mal tu examen. Muy conocida, ¿verdad?, en Argentina. Bueno, en conclusión, la lógica es una disciplina o rama de la filosofía que estudia el razonamiento, su estructura y a la vez cuando es correcto y cuando es incorrecto. Si bien es parte de la filosofía y su primer autor es Aristóteles en el siglo IV a.C.,
conocida como lógica clásica, en el siglo XIX se constituyó también en ciencia y junto con las matemáticas constituyeron una nueva lógica denominada lógica matemática. Los iniciadores de este nuevo desarrollo fueron Morgan, Boyle y Frege.